Vamos a desgranar uno de los conflictos más determinantes de nuestro tiempo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que tiene unas raíces muy profundas y un impacto que, la verdad, se siente en todo el planeta. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esto? Para entenderlo bien tenemos que viajar al momento exacto en que todo estalló, pero también a las décadas de tensión que lo prepararon. Con estas palabras, el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba el inicio de lo que él llamó una operación militar especial. Esa fue la justificación oficial que se dio al mundo, aunque la afirmación sobre la desnazificación fue rechazada por la mayoría de historiadores y analistas como un pretexto sin fundamento. Pero la reacción global fue, casi inmediata y muy contundente. La inmensa mayoría de países y organismos internacionales condenaron la acción, calificándola no como una operación especial, sino como lo que era: una violación del derecho internacional y un acto de agresión en toda regla. Bien, vamos a profundizar un poco, porque la invasión de 2022 no surgió de la nada, para nada. Fue la culminación de décadas de tensión que empezaron justo cuando se disolvió la Unión Soviética. Pensemos en ese momento. Con su independencia recién estrenada, Ucrania se encontró en una verdadera encrucijada. Tenía que decidir qué quería ser, cuál era su futuro, y estaba partida entre mirar hacia Europa o mantener esos lazos históricos tan fuertes con Rusia. Era como un tira y afloja constante. Por un lado, una parte importante de la población quería acercarse a Occidente, soñaba con integrarse en la Unión Europea y en la OTAN, pero por otro, había una parte muy significativa que mantenía esos lazos culturales, históricos y lingüísticos con Rusia. Y esta dualidad, esta tensión, marcó la política ucraniana durante más de 30 años. Y claro, esa tensión acumulada tuvo momentos críticos. La independencia en el 91 fue el pistoletazo de salida. Pero el punto de inflexión donde todo cambió de verdad fue en 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea. Un movimiento, hay que decirlo, estratégico para asegurar el control de su flota en el Mar Negro. Ese fue el momento en que un conflicto que estaba latente se convirtió en un conflicto abierto y sentó las bases para la invasión total de 2022. Venga, pasemos ahora a la invasión en sí misma y a cómo ha ido cambiando desde esos primeros días de caos hasta la situación en la que nos encontramos ahora. El plan inicial de Rusia era una ofensiva masiva, rapidísima por 3 frentes a la vez. Lo que buscaban era una victoria relámpago, tomar la capital Kiev desde el norte, consolidar su control del Donbass en el este y avanzar desde la península de Crimea por el sur. Entonces, ¿qué hay detrás de esta estrategia de invasión? Pues es una mezcla de factores muy compleja. Para Rusia, por ejemplo, la expansión de la OTAN hacia sus fronteras era vista como una amenaza directa a su esfera de influencia. Para Ucrania, en cambio, esto es una lucha por su propia existencia, por afirmar su soberanía. Y justo en medio de todo, el control del Donbass, una región industrial clave con una gran población de habla rusa. Pero claro, la guerra no salió como Rusia la había planeado. El asalto a Kiev fracasó y sus tropas tuvieron que retirarse del norte. A finales de 2022, Ucrania lanzó una contraofensiva que tuvo bastante éxito, y ya a partir de 2023 los frentes se estabilizaron, llevando el conflicto a lo que es hoy, una guerra de desgaste brutal y muy larga. Y ahora, si dejamos por un momento las líneas del frente, tenemos que hablar de las consecuencias de esta guerra, que son inmensas, tanto para la gente de a pie como para la estabilidad mundial. El coste humano es sencillamente devastador. Estamos hablando de miles y miles de civiles muertos, una cifra que, por desgracia, no deja de crecer. Y detrás de cada número hay una historia, una familia rota, un sufrimiento que es imposible de medir. Ya a ese cueste en vidas se suman los millones de personas que han tenido que huir de sus casas. Este éxodo ha provocado la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es una auténtica barbaridad. Y luego están los lugares. Hay nombres que ya se han convertido en símbolos de la destrucción. Ciudades como Mariupol o Bakhmut. Lugares que antes estaban llenos de vida y que ahora, están reducidos a escombros. Y es que el impacto no se queda en las fronteras de Ucrania, ni mucho menos. La guerra ha provocado una crisis energética global, ha afectado al suministro de gas y petróleo, una crisis alimentaria por el bloqueo de las exportaciones de grano y ha sido uno de los motores de la inflación en todo el mundo. El conflicto, además, ha redibujado el mapa de las alianzas. Por un lado, vemos un bloque occidental muy claro, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, que apoya a Ucrania. Y por el otro, Rusia ha ido fortaleciendo sus lazos con países como China, Irán o Corea del Norte. Se está creando una nueva polarización mundial. Y todo esto nos lleva a la situación actual. ¿En qué punto estamos ahora mismo y qué podemos esperar que pase en el futuro?
Pues la verdad es que a pesar de que ha habido varios intentos, la diplomacia no ha conseguido nada. Las posturas de los dos bandos, sobre todo en lo que se refiere al territorio, parecen totalmente irreconciliables. Y esto ha llevado a conflicto a una fase larguísima, sin un final claro en el horizonte. El punto crucial ahora mismo es este. Ucrania se mantiene firme en su objetivo, recuperar todo su territorio soberano. Rusia, por su parte, lo que busca es consolidar el control de las zonas que ya ha ocupado. Y ambos se enfrentan a desafíos gigantescos, la fatiga de la guerra después de tanto tiempo y unas pérdidas humanas y materiales que son simplemente astronómicas. Al final, esta guerra es una lucha por el territorio, sí, pero también por la soberanía y por los valores que definen el orden mundial. Entenderla es clave para ver cómo las decisiones políticas pueden cambiar el destino de millones de personas y nos recuerda, de la forma más cruda posible, que construir la paz sigue siendo el mayor y más urgente desafío de nuestro tiempo.